Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 6. Y del capítulo 6 vamos a estar leyendo el verso 22. Y dice así la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, tu palabra que ilumina los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro sentido para comprender las cosas que los hombres naturales nunca entenderían. Señor, gracias por abrir nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro entendimiento para comprender las cosas que son de tu Espíritu. Mi Señor, te rogamos tomes el dominio y el control de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y tu poderoso Espíritu Santo tome el dominio y el control de todo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Leemos de vuelta este pasaje. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y esta santificación que habla el Señor, que tenemos nosotros como fruto, a veces se malentiende y piensa la persona que ella, con su propio esfuerzo, tiene que abandonar y tiene que dejar cosas porque se tiene que santificar. Y de ahí surge, a causa del esfuerzo propio, la división entre aquellos que dicen, no te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. Porque estiman que con su propio esfuerzo y su propio ánimo y su propia voluntad, ellos se liberaron del pecado, se liberaron de un montón de cosas ellos, porque no, yo he sido fuerte y yo lo dejé, y yo, y desestiman la obra que Dios ha hecho en la vida de ellos. Empezando por el Espíritu, después quieren perfeccionarse por la carne y mostrar que ellos hicieron cosas que otros tienen que hacer porque ellos la hicieron. Yo la hice, usted también, y desestiman la obra del Señor. Nosotros leemos este pasaje donde el apóstol dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, ahora. Antes no podían ser libertados del pecado. ¿Por qué? Porque no había una vida espiritual, no había una vida nueva. El apóstol dice ahora, que Dios ha hecho algo, ahora que habéis sido, ¿qué ocurrió con lo que hizo Dios? Libertados del pecado. Es decir, a nosotros nos libertó del pecado, nos separó. Nosotros hemos estado viendo la necesidad de la muerte y el nuevo nacimiento. Jesús dijo así, que el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. Quiere decir que la base para entrar a esta vida espiritual, a esta vida nueva, es el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay liberación del pecado, no hay. Tiene que haber un nuevo nacimiento, porque con el nuevo nacimiento se produce una vida espiritual que no tiene nada que ver con la carne.
Por eso hemos hablado del nuevo nacimiento y que nosotros, al haber nacido de nuevo, el Espíritu de Dios viene en nosotros, está en nosotros, y vemos un combate de la carne contra el Espíritu contra la carne, y nosotros vemos que estamos en el medio y dijimos, ¿a quién vamos a obedecer? Nosotros tenemos que aprender a separarnos del hombre natural, de nuestra naturaleza humana, separado del hombre natural, de la carne, y unidos a Cristo. Y dijimos, Él no soy yo, Él es Él. Somos dos y tres con la carne que estamos acá, dos morando dentro de este tabernáculo. El Espíritu de Dios y yo, el Espíritu de Cristo y yo. Y yo que voy creciendo y Dios ha puesto el Espíritu de Cristo dentro de mí, dentro de nosotros, el Espíritu Santo para que nos dé una guía, manifestando esto lo que nosotros somos, hijos de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo los guía el Señor? Los guía desde adentro, porque está adentro. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, Cristo está dentro de nosotros y a lo que hemos creído, a nosotros nos va llevando y nos va dando una dirección justamente por el Espíritu Santo del Señor, por el Espíritu de Dios. Nos va dando una dirección. Entonces, nosotros como estamos en el medio, nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión a quién le obedecemos. Si podemos obedecer a la naturaleza humana y dejarnos llevar por los pensamientos, el sentimiento, el sentir de la carne, o nos unimos a Cristo y dejamos que Él nos guíe, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, como nos dio una vida espiritual, hemos nacido de nuevo, entonces ahora el Espíritu de Dios a nosotros nos puede llevar, nos puede guiar, nos puede iluminar y nos lleva en un crecimiento espiritual. Entonces dijimos, la niñez es algo natural, tenemos que ir creciendo. Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, va iluminando nuestro entendimiento, nos va enseñando, nos va confortando, nos va alimentando, nos va dirigiendo en todas las cosas. Él no está del lado de afuera golpeando, aquí estoy a las puertas y llamo. No, Él es el dueño de nuestra vida, de lo que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, es el dueño de nuestra vida, y Él tiene el pleno derecho de nuestro cuerpo, de nuestro ser y de todo lo que poseemos, porque lo que creemos en Él, lo hemos entregado todo a Él. Todo es de Él, todo es de Él, todo es del Señor. Por eso el apóstol dice en este pasaje, mas ahora, antes no, ahora que han nacido de nuevo, ahora, mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado. Entonces, ¿dónde vino la liberación de nuestra vida del pecado? Justamente cuando con Cristo hemos sido crucificados y muertos y sepultados juntamente con Él. Esto lo dice acá en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva justamente que nosotros hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. Quiere decir que juntamente con Cristo, lo que hemos creído, hemos sido crucificados. No solamente crucificados, el mundo ha sido crucificado para nosotros. Nosotros estamos crucificados al mundo, y no solo crucificados, morimos con Cristo. Y no solo morimos con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo.
¿Quién murió? El hombre viejo. ¿Quién fue sepultado? El hombre viejo. Y la Biblia dice, juntamente con Cristo, dice, hemos resucitado. Y miramos a Cristo que resucitó para no morir más, con una vida eterna donde el pecado nada tiene que ver con él. Bueno, así nosotros, juntamente con él, resucitamos en un hombre nuevo que no peca, no puede pecar, y hemos sido introducidos en un reino donde el pecado es inactivo, no existe, no existe. El pecado es inactivo, hemos sido introducidos dentro de este reino, dentro del reino de Dios, a causa de haber sido sepultados juntamente con Cristo. Por eso volvemos a leerlo de vuelta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo va a decir que está en pecado? ¿Cómo vamos a vivir? No, si está en pecado. ¿Cómo va a decir eso? ¿No murió? ¿Cree que murió o no cree que murió? Tenemos nosotros que creer que hemos muerto. Usted tiene que creer que ha muerto juntamente con Cristo. Y si usted cree que ha muerto juntamente con Cristo, tiene que creer que el hermano y la hermana también han muerto con Cristo, igual que usted. Y si usted no tiene nada que ver con el pecado, el hermano y la hermana tampoco. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿morimos o no morimos? La muerte esa tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si no se produjo un nuevo nacimiento, no hubo muerte. Si no hubo muerte, no hay una vida espiritual. Y si no hay una vida espiritual, solo está el sentir de la carne, el deseo de la carne y el anhelo de la carne, porque no hay una vida espiritual. Porque lo que es del espíritu, espíritu es. Y lo que es de la carne, carne es. Nosotros hemos estado viendo de aquellos que se ocupan de la carne. ¿Por qué se ocupan de la carne? Porque no tienen un nuevo nacimiento y es la única vida que conocen, el único atuendo que conocen, con la vestimenta vile con que está vestido el hombre viejo, con toda infinidad de malicia, de maldad y de pecado, sus vestimentas. Pero sin embargo, los que han muerto y han nacido de nuevo son una nueva creación, y estos sienten otra cosa diferente a lo que sienten los de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Son dos ramas diferentes. Unos son los carnales y otros son los espirituales. No podemos carnalizar a lo espiritual, ni podemos espiritualizar a lo carnal. Lo que es de la carne, carne es. No va a cambiar. La única manera que se produzca una transformación es por el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay cambio, no hay transformación. Por más que vista la persona que parezca como que es, por más que se disfrace, no va a ser. Nunca va a ser. El único medio es por muerte y resurrección. No hay otra manera. Muerte y resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que hemos resucitado con Él, andemos en una vida nueva. Esto es lo que Dios nos ha dado. Una vida nueva. Entonces, ¿para qué nos dio esta vida nueva? Para que nosotros andemos en esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. Esta vida espiritual. Por eso dice el apóstol: mas ahora que habéis sido libertados por muerte y resurrección, que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación.
No está diciendo algo que usted tiene que hacer porque usted lo hizo y otro también, usted también lo tiene que hacer porque si yo lo dejé, usted también lo tiene que dejar y tiene. No está hablando de lo que usted puede pensar que usted hizo. Está diciendo que este fruto de la santificación es fruto de la vida nueva que nosotros hemos recibido, que en el crecimiento de esta vida espiritual se irán separando de todo el hombre natural. Eso está diciendo. No está diciendo que nosotros con nuestra fuerza hicimos, sino que está diciendo que Dios hace en nosotros mediante esta vida espiritual de la separación. Por eso nosotros no podemos atacar a nadie ni decir, no, usted tiene, no, usted, no, es la vida espiritual de Cristo, la vida de Cristo, que se va desarrollando en la persona y en la medida que va creciendo, Él solo se va separando de cosas, no, esto no quiero, esto, pues la vida espiritual lo va llevando. Entonces la santificación no es un esfuerzo humano. Es la obra de Dios en el corazón de aquellos que han creído. No es un logro humano, como para que alguien diga, yo hice. No, es justamente una obra de Dios en el corazón, en la mente de la persona que ha creído y que Dios lo va llevando. Por eso en el verso 17 de este libro de Romanos, capítulo 6, dice así. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido, creíste, y libertados del pecado. Entonces, ¿cuándo hemos sido libertados del pecado? ¿Cuándo hemos sido libertados del pecado? Cuando morimos con Cristo, fuimos sepultados y nacimos en una nueva creación. Entonces hemos sido libertados del pecado, separados del hombre natural, del hombre viejo, separados de la naturaleza humana. Por eso decimos un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí por muerte, hermano, y nuevo nacimiento se produjo la separación del pecado. Ahí se produjo la separación. El fruto de la santificación luego es fruto del crecimiento de esta vida espiritual que va dejando la vida natural humana y está empezando a crecer y a vivir la vida de Dios, la vida de Cristo dentro de la persona. Por eso dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, creíste, y libertados del pecado por muerte y nuevo nacimiento, viniste a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Entonces, ¿dónde se produjo la separación del pecado? En la muerte y en el nuevo nacimiento. Por eso, el apóstol Pablo, cuando nosotros pasamos al capítulo 7 de este libro de Romanos, él nos hace una contraparte entre nosotros y la ley. ¿Qué pasa con la ley y nosotros? En el libro de Romanos, capítulo 7, verso 4, el apóstol dice lo siguiente. Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque está hablando respecto a la ley, cómo es que la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive. Pero cuando el hombre muere, entonces la ley ya no se enseñorea más de él porque ya murió, no puede hacer nada, no puede pecar, ya está muerto, hay que llevarlo al cementerio. Entonces dice la ley, mientras el hombre vive se enseñorea, pero cuando el hombre muere se acabó, ya el pecado es justificado, ha sido justificado del pecado porque ya no puede pecar más. Entonces lo lleva al apóstol que esto es lo que pasó con nosotros, que mientras estábamos en la carne, la ley que acusaba, que decía esto, lo otro, cuando estábamos en la carne nos perseguía porque la ley hace manifiesto el pecado, pero cuando creímos, nos bautizamos, creímos, pasamos por las aguas, creímos, hemos sido crucificados con Cristo, muerto y sepultado, se produjo una separación. Ese hombre aquí en
en nosotros la ley perseguía, murió. Entonces, ¿qué ocurre? Ya la ley no se enseñorea más de este hombre. Porque ¿qué pasó con nosotros? Pablo lo dice acá. Vosotros, hermano mío, habéis muerto a la ley. Ya está, no tienen ustedes nada que ver con la ley. La ley no tiene nada que ver con ustedes. No lo va a perseguir más la ley. La ley nada puede hacer con un hombre muerto. Ustedes murieron en Cristo. ¿Cuántos creen que han muerto con Cristo? Porque si no cree, tiene un problema con la ley. La ley lo va a perseguir y lo va a acusar. Entonces el apóstol dice así: vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así que la ley no tiene nada que ver con nosotros, no. Y entonces, ¿cómo nos hacemos nosotros los Moisés y extendemos el dedo? Y aquel pecador, y aquella pecadora, y aquel pecador. ¿Y cómo estamos extendiendo el dedo y nos hacemos discípulos de Moisés cuando nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo? Nos ponemos del lado justamente del acusador, de los que acusan, de los fiscales, cuando nosotros hemos sido llamados a ser abogados, como nuestro amado Señor. Y si alguno hubiere pecado, abogado. Así que Él es abogado, sí. ¿Y las pisadas de quién estamos siguiendo nosotros? ¿La pisada de Moisés o la pisada del Señor? Piense. ¿La pisada de quién está siguiendo? Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, porque no habíamos muerto, no habíamos nacido de nuevo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Quiere decir que nuestro servicio a Dios no es por la ley ni por la letra, sino que dice bajo el régimen nuevo del Espíritu. Por eso, hermano, nosotros insistimos, busque la promesa del Espíritu Santo, busque ser sellado con el Espíritu Santo, busque ser lleno del Espíritu Santo, busque ser renovado del Espíritu Santo, busque la presencia de Dios, busque, no se conforme así como está, frío, tibio, humeando, pábilo que humea, no, busque la presencia de Dios de tal manera que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios vivifique su cuerpo mortal. Que el pábilo que humea se encienda y sea una lámpara que ilumina. Porque si no hay aceite, es solo humo, y el humo hace mal a los ojos. Debe haber aceite, el aceite del Espíritu de Dios en la vida de los que han creído. Debe haber, debe haber. Por eso el apóstol Pablo dice, estamos nosotros libres de la ley. Ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, luego dice, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Que la letra es mala, que la ley es mala? Vamos al libro de Romanos 7, verso 7, y dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo está el pecado muerto? Y si el pecado está muerto, ¿cómo algunos dicen que vive todavía? No, sí, está en pecado, vive. ¿Cómo que vive? Acá dice que sin la ley el pecado está muerto. Y nosotros hemos muerto para la ley y hemos nacido de nuevo. Estamos nosotros en otro régimen, en el régimen del Espíritu. Y en el régimen del Espíritu donde nosotros hemos sido introducidos por muerte y nuevo nacimiento, el pecado está muerto.
Por eso hablamos del reino de la gracia, donde nosotros hemos sido introducidos. El pecado es inactivo, no tiene actividad, no existe, murió. Ese es el lugar donde nosotros, lo que hemos creído, estamos. Ese es nuestro lugar. Por eso tenemos que tener cuidado, no sea cosa que, hermano, por el engaño del pecado, no son pecadores, no, sí, vos no son recontra pecadores, por el engaño del pecado se han arrastrado y sacado justamente del reino de la gracia donde el pecado es inactivo. Por eso dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es mala? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Entonces nosotros miramos a dónde nos trasladó el Señor. Nos sacó del influjo de la ley y nos trasladó al reino de su amado Hijo mediante muerte y nuevo nacimiento. Nos trasladó hacia otro lado. Por eso cuando nosotros leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, el apóstol Pablo dice, debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso hemos estado viendo la expresión del apóstol Pablo en cuanto a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La expresión de agradecimiento. Y acá nosotros leemos que dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias Señor, hiciste esto. Para mí era tan imposible y tan difícil que no podría hacer, pero has hecho algo que va más allá del pensamiento del hombre natural, porque esto que nosotros hablamos para el hombre natural es locura, es una locura, no puede ser. ¿Cómo que el pecado murió? ¿Cómo que el pecado no tiene nada que ver con nosotros? ¿Cómo? Un montón de preguntas sin respuesta para el hombre natural, porque él no percibe las cosas que son del Espíritu, pero para los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, leemos, miramos y decimos gloria a Dios. Por eso hemos estado viendo, ¿qué diremos a esto? ¿Qué vamos a decir a esto? Esto que ha hecho Dios, que va más allá del pensamiento del hombre natural, que nunca hubiese subido al corazón del hombre natural tales pensamientos que solo pueden surgir de los pensamientos de Dios para hacer una operación en los que creen. Una maravillosa operación en nosotros. Que un hombre que va directamente al infierno se produzca una salvación en él. Que un hombre viejo nazca de nuevo, que un hombre viejo vuelva a ser un niño, que un hombre viejo tenga nueva esperanza, eso solo puede venir de Dios, solo puede venir de Dios, de Dios. Por eso dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Es como diciendo, tienen que darse cuenta que tienen que agradecer a Dios por lo que hizo en su vida, tienen que ser agradecidos a Dios por la obra en su casa, en su hogar, en su trabajo, en todo lo que le rodea, tiene que ser agradecido a Dios. Si la bendición de Dios a nosotros nos rodea, el bien de Dios a nosotros nos rodea, Dios nos tiene cercado. Entonces, ¿cómo no dar gracias? Ser agradecido a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿por dónde viene la santificación? Mediante la santificación por el Espíritu. Quiere decir que esto es una obra de Dios, la santificación en la vida del creyente. Es una obra de Dios.
Por eso es que Pablo decía, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios a causa de la vida nueva que Dios le ha dado, ustedes tienen como fruto la santificación. Esta vida que han recibido va a ir produciendo cambio, va a ir produciendo transformación, va creciendo la vida dentro de ustedes y solo, sin darse cuenta, van a ir dejando cosas, separándose de cosas. No, esto no quiero hacer más. No, aquello no quiero tomar más. No, aquello no quiero colocarme más. No, aquello no. El crecimiento de la vida espiritual va haciendo una separación porque la santificación le pertenece al Señor. Por eso dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad y la santificación por el Espíritu. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, el apóstol dice lo siguiente. Mas por Él, Señor, mas por Él, por Dios, mas por Él, aquel que nos amó de tal manera, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, no es nuestra sabiduría, Él es la sabiduría que nosotros podemos llegar a poseer. Sabiduría, justificación, Él es nuestra justificación, santificación y redención. Entonces estamos mirando sobre la santificación. ¿Qué dice que Cristo para nosotros? Santificación. Y luego añade, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si algo dejó, gracias al Señor. Si de algo se apartó, gracias al Señor. Si algo abandonó, gracias al Señor. La santificación de su pueblo proviene de Dios en los que creen. Por eso, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no alabar su nombre? ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros. ¿Cómo no hacerlo? Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y medite la obra